Buenas noches, queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí estamos otro día más, 8 de marzo ya. Estamos a miércoles y vamos a estar estudiando en el libro de Éxodo, capítulo 16. El último día ya comenzamos en este capítulo para ver el tema sobre el maná, o como dice ahí, el pan del cielo. Y vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos guíe, y entonces comenzamos con este tiempo de estudio. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. ¿Cómo podemos, Señor, dejar de darte gracias y gracias por todo lo que tú haces en nosotros? Somos conscientes que nuestra carne a veces quiere quejarse, pero no tenemos nada de qué quejarnos. Tú nos lo has dado todo, nos das el regalo de la vida cada día, el regalo de los hermanos, de poder compartir juntos momentos como este, disfrutar de tu palabra, el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, aún en los momentos que no entendemos o en las dificultades, en las pruebas. Gracias también. Sabemos que Pablo allí decía, dad gracias siempre en todo, y estamos agradecidos. Y ahora en este tiempo queremos pedir tu dirección, porque todo lo que vayamos a hablar y decir venga de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, recibir el mensaje que tienes que darnos. Háblanos, estamos dispuestos, Señor. Necesitamos también hoy escuchar tu voz que viene por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos en tu poder y conforme a tus propósitos sigue obrando en sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos un día más, queridos hermanos. Qué bueno que nos podamos reunir también hoy. Si estamos aquí es porque Dios nos da esta ocasión la fuerza, la oportunidad. Así que bienvenidos. Me alegro mucho de poder saludaros otro día, de poder veros. Y antes de que entremos al estudio, Éxodo 16, déjame solamente mirar un momentito en el chat en directo para ver los hermanos que han escrito aquí algún saludo, algún comentario. Ahí tenemos a Miguel Torres saludando y dice, a ver qué dice por aquí, nada mejor que tener un buen inicio de semana escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Víctor, por este tiempo y dedicación, por la enseñanza. Gracias, Miguel, por tus palabras. Dios te bendiga. Juan Bermudo también dice que la gracia y la paz de nuestro Señor estén en vuestros corazones. Paco y Rosario, buenas noches y muchas bendiciones. Ana Karina dice, buenas tardes, pastor y hermanos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte a la distancia. Tanta distancia como de Ecuador hasta aquí, imagínate, ¿no? Y Manuela Solís dice, buenas tardes, pastor Víctor, Dios lo bendiga y bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones para todas las familias. Ay, ahora no sé si me equivoco si digo que Manuela desde Colombia puede ser, o también de Ecuador. Ahora dudo, ahora no estoy seguro. Nancy sí estoy seguro que es desde Francia. Ahí está Nancy, un saludo Nancy, a nuestro hermano también Ricard. Ahí, siempre os recordamos con cariño y qué bueno verte hoy por aquí. Nancy dice, Dios les bendiga, pastor, hermanos. Y Walter, si no me equivoco, Walter creo que está por Madrid. Buenas noches, Pastor Víctor, dice Walter, que el Señor lo bendiga siempre por su esfuerzo, estar todos los días enseñándonos la palabra. Bendiciones. David, Liliana, David y Daniela dicen buenas noches. Ayer fue el cumpleaños de David, así que aunque sea con un día de retraso, si no lo felicitasteis, pues hoy también se puede. Aunque el domingo ya anticipamos, le cantamos cumpleaños feliz y ya le mandamos con un par de días la felicitación anticipada. Y no se lo digáis a nadie, cumple así en números romanos, una V con un 0 detrás. Bienvenidos, me alegro mucho de volver a veros. Carmen dice feliz noche familia, hermanos, mujeres de fe, guerreras en Cristo, felicidades por vuestra... espera que se me fue el mensaje para arriba. Felicidades por vuestra valentía. Claro, Carmen felicita porque hoy es el Día de la Mujer. Así se celebra por el mundo.
Y David dice gracias. Liliana, a ver que se me va esto para arriba. Beatriz dice buenas noches, pastor, querido pastor y queridos hermanos todos, Dios los bendiga y nos ayude a entender su palabra. Y de Ecuador, me aclara Manuela. Sí, yo estaba dudando, no sé si Colombia o Ecuador. Ecuador, muy bien. Y Carmen dice el domingo le cantamos. David dice gracias. Muy bien, vámonos a Éxodo 16. Hemos llegado hasta el versículo 8. Voy a leer del versículo 9 al 12. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bien, habíamos leído ya esto la semana pasada y ahí nos quedamos, así que retomamos aquí la idea de la enseñanza. Fíjate lo que dijimos el otro día, el pueblo murmura y Dios cómo responde, los bendice. Vaya, sorprendente, ¿no? Nuestro Dios. Creo que Dios está haciendo uso de paciencia, como hace con nosotros muchas veces, muchísimas veces, porque Dios tiene paciencia cada vez que le fallamos, cada vez que no vamos al ritmo que nos pide, cuando nos quejamos, no sé si murmuración, pero a veces hay quejas y Dios tiene mucha paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos desecha ya cansado de que le fallemos tantas veces como este pueblo de Israel? Bueno, porque Dios conoce nuestro corazón. No te olvides que más allá a veces del fruto, del momento, de lo que ocurre, Dios conoce tu corazón. Y Dios ve si hay en ti sinceridad, si hay buena voluntad de querer cambiar cosas, de seguir adelante. Y Dios va a estar ahí tratando. Si tú te acuerdas, Jesús era muy duro, voy a decirlo así, con los fariseos o judíos que tomaban esa actitud hipócrita. Lo que el Señor no soportaba ahí era esa falsedad, el tener una doble cara, el querer ser tan justo, tan santo, tan perfeccionista, que fijarse en detalles pequeños, pero olvidarse de las cosas importantes, del amor, de la obediencia a Dios. Pero deberíamos estar más arriba de donde estamos. Siempre, por lo menos yo miro y digo, ay Señor, perdónanos, ya tendríamos que estar aquí, todavía estamos aquí abajo. Pero Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios sigue con paciencia tratando. Y eso es lo que yo veo aquí en este pasaje, paciencia de Dios. Dios sabe que este pueblo ha crecido en Egipto, tiene en Egipto dentro, no se cambia la forma de pensar de un día para otro. Por eso Dios trabaja con nosotros lentamente, pero perseverando. Y por eso el Señor actúa en nuestras vidas con paciencia y un día sigue a otro día y el Señor sigue ahí tratando con nosotros. Llevamos casi 3 años en los que cada día el Señor nos ha estado hablando. Estamos a día 8, el 17 hará 3 años que estamos ahí cada día, sin faltar ni uno solo, escuchando la palabra de Dios. Y yo no sé tú, pero yo miro para atrás y digo, no soy el mismo. Después de tantas horas de escuchar la palabra, hay cosas que han cambiado. Sin duda la palabra de Dios nos transforma, nos cambia porque es poderosa y nunca vuelve vacía. A veces el Señor tiene que tener más paciencia de la que nosotros tendríamos en su lugar, pero el Señor es misericordioso. Y ahí lo veo tratando con cuidado a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de corazón. Hace poco que han estado ahí viendo el milagro de la liberación de Egipto, las plagas, el Mar Rojo, y ahora ya se están quejando contra Dios, diciendo incluso mentiras. Eso de que comían tan bien y estaban tan bien en Egipto no es cierto, porque agonizaban y se quejaban, pero la murmuración está ahí. Y Dios les anuncia,
y les dice, mira, vais a comer por la mañana carne y dice, y al caer la tarde, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y Dios les dijo, va a llover pan del cielo. Y preparando el estudio y el otro día comentándolo con vosotros, yo me sonreía delante del Señor y decía, hay que ver cómo eres, Señor. Increíble. Cuando no hay un recurso para ayudarnos, Dios se lo inventa. Resulta que había que alimentar a un pueblo de seguramente de más de 2 millones de personas en el desierto. ¿Cuándo ha visto a alguien que llueva pan del cielo? En algún momento hay un precedente de que llueva pan del cielo y en la suficiencia para alimentar a tanta gente. Bueno, pues cuando no hay recursos, cuando tú te encuentras ante un imposible, Dios simplemente inventa el recurso. Así es nuestro Dios. Para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Que hay una situación en la que tú te paras delante de Él y le dices, Señor, pero es que estoy en esta situación y no sé cómo tú podrías ayudarme en esto. No sé cómo podrías solucionar este problema, porque a veces no es solo una cuestión económica o de salud, a veces son cosas, conflictos con otras personas, son situaciones que te desbordan, cosas que tengan que ver contigo mismo, con tus pensamientos, tus emociones, yo qué sé. Y tú dices, no, y esto no tiene solución. Tú piensas, no tiene solución. No te olvides que cuando no hay solución, cuando no hay recursos, Dios inventa las soluciones y se inventan los recursos hasta tal punto de que hay que alimentar a todo este pueblo. ¿Sabes qué? Voy a hacer que llueva pan del cielo. Solucionado. ¿Te das cuenta cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios grande. Él es poderoso. Y dice, y mi presencia estará con vosotros. Acercaos a la presencia de Jehová. Mi presencia estará con vosotros. Solamente ver la presencia de Dios sería suficiente para no murmurar, para no tener miedo, para no quejarnos. Si tú sabes que Dios está contigo, ¿qué importa lo demás? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debería bastar para que no haya más dudas, murmuraciones, rebeldía. Si tú sabes que la presencia de Dios está aquí, vamos a estar tranquilos. Y dice en el versículo 13 y 14, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Perdón, el 13 y 14, estaba otra vez en el 12. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Dios les prometió carne por la tarde y pan del cielo por la mañana. Y eso es lo que ocurrió. Dice que vinieron una nube de codornices que cubrieron el campamento. Pudieron comer todas las codornices que quisieron. Ahí en Números hay otro episodio con codornices que ya llegaremos y ya lo comentaremos, ¿no? Y por la mañana apareció el rocío, y con el rocío, o mejor dicho, al evaporarse el rocío, ahí apareció el maná, el pan del cielo, tal como el Señor les dijo. Mira, os voy a mostrar 10 características del maná que aparece aquí en este pasaje que estamos leyendo. La primera es esta. El maná llegaba cada noche con el rocío. A la mañana, dice ahí que cuando el rocío se secaba, en el versículo 13, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, se está hablando del rocío. El rocío es esa humedad que cubre todo el campo, pues esa humedad estaba ahí. Pero cuando el rocío cesaba, o sea, quiere decir ahí cuando ya el rocío ya se evaporaba, cesaba, entonces aparecía el maná. Sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Qué más sabemos del maná? Pues que llegaba cada día, llegaba al evaporarse el rocío.
se corrompía fácilmente. En el versículo 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y apestó, hedió, y se enojó contra ellos Moisés. O sea, de un día para otro se corrompía totalmente el maná, menos el sábado. Ahora después lo vemos. ¿Qué más sabemos? Bueno, pues que se derretía con el sol. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Y yo pienso, digo, todos estos datos que nos da el texto son interesantes. Porque imagínate si el que se llevaban para el otro día se pudría, apestaba y criaba gusanos. Pues ahora imagínate qué hubiese pasado si todo ese rocío que queda ahí en el campo, que queda todo sobre la tierra, si también al no recoger el que ya no necesitaban lo dejaban ahí en el campo, y resulta que se pudría y apestaba y criaba gusanos, pues y wow, imagínate ya cómo estaría el terreno, ¿no? Pero resulta que Dios proveyó de una solución. Cuando el sol calentaba, ¿qué pasaba? El maná se derretía, desaparecía. Interesante. Porque Dios, claro, les bendice, pero si con la bendición llega ahí también un problema, que sería, imagínate ahí todo el campamento y alrededor con una sustancia que huele mal y que cría gusanos, se pudre, ¿no? No, claro, pero Dios proveyó de esta solución. ¿Qué te parece, Nerea? Que hoy ha llegado un poco más tarde y no la saludé en los saludos, pero ya he visto ahí que escribió. ¿Cómo lo ves, Nerea? ¿Te hubiese gustado probar el maná? ¿Qué sabor tendría? ¿A que sí? Bueno, pues, ¿qué más sabemos sobre el maná? Que se podía preparar de diversas maneras. Uno puede pensar que iban, cogían el maná y se lo comían. No, pero el maná era un alimento, vamos a decir, básico. Podía ser cocinado y preparado de diferentes formas. En el versículo 23 dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para la mañana. Ahí habla: coged maná y lo cocináis y lo cocéis. Lo podían preparar de diferentes maneras. Allí en el libro de Números, en el capítulo 11, se nos habla de esto, versículo 8, dice: el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Te das cuenta? O sea, no era simplemente, porque algunos se quedan con esas ideas equivocadas. Cogían el maná y era ahí una cosa blanca, y se lo comían y ya está. Y algunos entienden, dice, claro, por eso se quejaba el pueblo, porque es que al final siempre lo mismo, cojo el maná, me lo como, cojo el maná. No, pero lo podían cocinar de diferentes maneras, así que dependía de su creatividad a la hora de cocinarlo. Era un alimento versátil, ahí tienes una idea. Lo molían en molinos, lo majaban en morteros, lo cocían en caldera, hacían tortas. Podían utilizarlo de diferentes maneras. Gratis y tan versátil que se lo podían cocinar de tantas maneras distintas. Mira, la Nerea ha escrito ahí tortas, ahí con exclamaciones. Me parece que no ha cenado todavía Nerea, que le está dando hambre al hablar del maná. ¿Qué más sabemos acerca del maná? Pues que era como una semilla de cilantro. Así lo dice en el mismo texto que estamos de Éxodo 16, versículo 31. Dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro, blanco. Ahí está el detalle. ¿Cómo conocéis la semilla de cilantro? ¿Alguien conoce cómo es la semilla del cilantro? Pues la semilla del cilantro, os voy a compartir pantalla por si alguien no la ha visto, para que lo... Tenía puesto todavía lo de comenzamos en breve. Aquí está. Esta es la semilla del cilantro. Como veis, es algo redondito, y ahí en la descripción se habla así de algo redondito. Nancy sí que lo conocía, me imagino que la mayoría sí que lo conocéis.
Y entonces pues ahí dice que la comparaba su aspecto, su tamaño como la semilla del cilantro. Entonces, a veces uno no lee bien la escritura y se imagina el maná como un trozo de pan así blanco, no sé qué. No, pero el maná era esto, era como unas semillas, por eso dice que lo cogían, lo molían, lo cocían, lo cocinaban, hacían tortas, o sea, era una semilla muy versátil que también les daba ese sabor peculiar, especial como aceite nuevo. Ahora vamos a ver que otra de las características, aquí en el mismo versículo 31 que hemos leído al final, otra característica es que su sabor era como galletas con miel. La palabra hojuelas, que aparece en Reina Valera, significa lo que nosotros diríamos galletas, algo así como una galleta, como una especie de pasta, ¿no? Pues su sabor era así como galletas con miel. Hombre, tenía que estar rico el maná. La verdad es que nos gustaría haberlo probado, ¿no? Me acuerdo cuando mi hijo Daniel era pequeño, que un día pues estaba yo, cuando era pequeñito, ya con 2, 3 años siempre, y sobre todo cuando íbamos a dormir por la noche, pues estábamos ahí ya para acostarse. Yo le contaba siempre las historias de la Biblia, ¿no? Y entonces pues un día le contaba una historia, otro día le contaba otra, y el día que le conté acerca del maná, pues le conté, ¿no? Y a Daniel siempre le había gustado comer mucho de pequeño, se lo comía todo, todo, le gustaba todo, todo, todo. Mira ahí Nerea quejándose. Ay, 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 dice, no, no, no he cenado, mi madre no me da de comer, solo me da verduras, dice Nerea. Uy, 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 uy. Ya verás tu madre, ya verás Paola. Bueno, ha puesto caritas riendo, es en broma. Vamos a tomarlo así. Y le estaba yo explicando a Daniel y llegué ahí y le explicaba ahí el maná, aparecía sobre el suelo y era, dice, la Biblia lo describe que estaba muy rico, muy rico, muy rico. Se podía cocinar de muchas maneras y como lo cocinaras estaba riquísimo. Y dice que tenía un sabor así como de galletas con miel y se podía moler y hacer unas tortas riquísimas, imagínatelo ahí. Y en un momento dado que yo le estaba explicando todo eso, me dice todo serio Daniel. Papá, mañana tenemos que ir a comprar maná, me dijo. Se lo imaginó tan rico que dijo, pues esto hay que probarlo, hay que comérselo. Y me dice, mañana tenemos que ir a comprar maná. Y yo le dije, ya le tuve que explicar, ¿no? No, pero no lo venden en las tiendas, eso fue cuando pasó allí en el antiguo Israel y no sé qué. Y al cabo del tiempo, ahora me estoy acordando, que había un producto, no recuerdo qué era, igual Belén se acuerda. Era una lata de conserva y la marca comercial era Maná. La lata evidentemente no contenía maná, ¿no? Pero era la marca comercial, le pusieron de nombre Maná. Y Daniel un día la vio y dijo, mira, me dijiste que no venden maná, mira, la lata pone maná, sí que hay maná en lata. Y le tuve que explicar, ¿no? Que evidentemente eso no era maná. ¿Qué más sabemos del pan del cielo? Pues también en este versículo 31 hemos visto que dice que era de color blanco. Hemos visto que las semillas de cilantro son ya como un poco tostaditas, así un color como beige, una cosa. Era con esa forma, pero imagínatelo de color blanco, ¿no? Pues algo así, esa sería la idea. En Números 11:7, ahí también se menciona que era el maná como semilla de cilantro y su color como color de bedelio. O sea, sería un blanco así, no blanco, blanco como la nieve, sino un blanco, llamaríamos un blanco roto, no por decir algo. Algo así. ¿Y qué más sabemos? Bueno, ya lo hemos dicho, que su sabor era de galletas con miel. Y también sabemos que su aparición, cuando aparecía, estaba limitado a esa zona en la que estaba Israel, la península del Sinaí, porque dice en el versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea que el maná estaba limitado a esa península del Sinaí y podríamos añadir a esto que también sabemos que el maná duró 40 años hasta que entraron a Canaán. Lo pone aquí en el versículo 35 y lo podríamos leer en el libro de Josué,
capítulo 5, versículo 12, que es la referencia a cuando el maná cesó. Dice: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, fíjate cómo es nuestro Dios. O sea, Dios los mantuvo, los sostuvo, los proveyó del alimento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día después que comenzaron a comer del fruto de la tierra en Canaán. O sea, Dios esperó. Y hasta que ellos consiguieron el fruto para comer, hasta el día después de eso, no cesó el maná. Pero, déjame también matizar, pero cesó. Muchos en Israel quizás se acostumbraron a vivir del milagro, pero no vivimos del milagro, vivimos de la fe. Y la fe requiere esfuerzo. Y para comer hay que trabajar y hay que esforzarse y hay que conseguir el fruto de la tierra. Así que Dios nos provee el maná cuando es necesario e imprescindible. Pero no nos provee el maná para malcriarnos, para volvernos holgazanes, que pensemos, no hay que trabajar ni esforzarse porque tenemos ahí el maná. Dios nos sustenta, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. No, Dios nos enseña a trabajar. Dios nos enseña que nos esforcemos. Entonces, fíjate todo lo que sabemos del maná, que llegaba con el rocío, que se evaporaba que al evaporarse el rocío aparecía el maná, que se corrompía fácilmente, que se derretía con el calor del sol, que se podía preparar de diversas maneras, cocinarlo de muchas formas distintas, que su aspecto era como la semilla de cilantro, que era de color blanco, que aparecía ahí donde estaba Israel por la zona del Sinaí, que su sabor era como de galletas con miel o como aceite nuevo, y que duró todos los años, los 40 años que necesitaron sobrevivir con ese tipo de alimento. ¿Qué te parece? Bueno, pues, ¿quién no le hubiese gustado probar el maná? ¿Qué sabor tiene? ¿Verdad que sí? Y estar contento, imagínate, deberíamos estar contentos con la provisión de Dios. Podían comer el que querían, salían y cogían el que querían y lo podían preparar como quisieran. Era una verdadera bendición. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Le dieron gracias a Dios siempre por el maná? No, murmuraron. Números capítulo 11, versículo 9 al 6. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. ¿Lo has escuchado bien? Lloraban porque tenían maná. Pero vamos a leer un poquito más atrás, versículo 4, para ver, teníamos que haber empezado por aquí, por el 4, ¿no? Pero bueno, ya has visto la reacción del pueblo. Tenemos todo el maná que queremos, ¿no? Y lloraban como niños pequeños. ¿Pero por qué? Mira lo que dice, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron los hijos de Israel: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. A ver, espérate que maticemos. ¿Pescado gratis en Egipto? Bueno, no os voy a volver a leer lo que leímos ya el otro día, cómo el pueblo agonizaba, gemían, se quejaban por su situación en Egipto. Son unos mentirosos, no comían así. Tú lees esto y te los imaginas allí comiendo gratis, manjares. Comíamos el pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿De verdad? ¿Se seca su alma por comer maná? Y en Egipto comían tantos manjares y también, vaya,
¿Cómo somos a veces las personas? Nos atrevemos a mentir delante de Dios y hacer que Dios quede como una persona ahí que ni se preocupa por nosotros. Bueno, cuidado que no caigamos nosotros en esta murmuración. Y lloraban, increíble. Pero a nosotros no nos pasan esas cosas, ¿a qué no? Bueno, cuidado, que a veces no tentemos a Dios y nos quejemos a Dios de una forma equivocada. Versículo 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer, el pan del cielo. La palabra maná significaría literalmente esta pregunta, ¿qué es esto? Eso es lo que significaría maná. Ellos lo vieron y dijeron, ¿qué es esto? No sabemos lo que es. Interesante aquí una pequeña reflexión. Mira, a veces puede pasar que Dios hace algo por nosotros y nosotros no lo reconocemos. Dios les provee lo que ellos necesitan para sobrevivir. Ahí estaba, el pan del cielo, cubriendo todo el campo que les rodea. Pero ellos lo miraron y dijeron, ¿qué es esto? No lo habían visto nunca. ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? Aquí hay una aplicación para nosotros. Ellos no reconocieron la provisión de Dios. A veces Dios hace cosas en nuestra vida y no lo reconocemos. No nos damos cuenta o lo atribuimos a otra cosa. Aquí Moisés les está explicando, les dice, esto es el pan que Dios ha hecho descender, el pan que Dios os ha dado para comer. Pero si Moisés no hubiese estado ahí, no les informa, ¿qué habrían pensado ellos? ¿Qué cosa más extraña, qué sustancia más rara ha venido con el rocío? No sabemos lo que hubiesen pensado. ¿Será que a veces Dios hace cosas en nuestra vida, Él provoca cosas en nosotros y no lo reconocemos? ¿Lo atribuimos simplemente a la providencia de la vida, la casualidad, la suerte? Si has creído en el Señor y eres su hijo, le perteneces a Él, entonces todo lo que ocurre en tu vida tiene que ver con Dios, todo, porque eres su propiedad, eres su hijo, eres su siervo. Entonces todo en nosotros pasa por los propósitos que Dios tiene. Entonces tenemos que saber reconocer a Dios en nuestra vida. Cuando las cosas te van bien, no pienses qué suerte que tengo. Cuando las cosas van mal, no pienses, vaya, qué mala suerte que tengo. No, reconoce a Dios en todos tus caminos. Si eres capaz de mirar realmente todo lo que ocurre y saber que Dios no permite que te llegue nada a tu vida que no tenga que llegarte, y tú reconoces que realmente Dios está obrando contigo, ahora Dios nos está hablando, pero no solamente en este momento, sino que durante todo tu día, las cosas que ocurren y dejan de ocurrir, Dios sigue tratando contigo porque somos sus hijos, eres su hijo y Dios está tratando con nosotros. Entonces, reconócelo, mira las cosas que te bendicen y dale gracias a Dios. No ceses cada día de que aquellas cosas que te bendicen, cuando las cosas te van bien, no lo atribuyas simplemente a la vida misma y a la suerte o a tus propias habilidades, sino acostúmbrate a darle gracias a Dios. Mira, yo en mi trabajo, en mi día a día, en todo, no sé en qué momento, pero ya desde hace ya muchos años aprendí a darle gracias a Dios. Y estoy ahí, me va bien el trabajo y recibo esto o me encuentro con algo y yo le digo, ay Señor, gracias que me bendices. Y cuando a veces surgen los problemas y vienen las tribulaciones y estás ahí con situaciones que no deseas ni esperabas, pues también, ay Señor, no entiendo bien todo, pero gracias Señor por todo. Dale gracias a Dios siempre por todas las cosas. Así decía el apóstol Pablo y él tenía autoridad para decirlo porque él no era una persona que siempre todo le iba bien. No, muchas veces tenía escasez y problemas y sufrimiento, pero él le daba gracias a Dios por todo. Dios proveyó, ellos no reconocieron la provisión que Dios les estaba trayendo y preguntaron, ¿qué es esto?
Y el Señor les respondió, Moisés les dijo, esto es el pan que Dios os trae, os da para comer. Versículo 16 al 19. Esto es lo que Jehová ha mandado, y estas son las instrucciones para la recolección. O sea, Dios les da el maná y les da las instrucciones de cómo tienen que hacerlo. Esto es lo que Jehová os ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. No sabemos bien exactamente cuánto sería esta medida. Al final, en el último versículo dice, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Tenemos una idea, sería algo así como un tazón. La medida sería como una taza grande, un tazón, ¿no? Algo así. Aunque, repito, no sabemos la medida exacta de lo que era, pero Dios les da las instrucciones y les dice, recoged cada uno según, dice, lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. O sea, un gomer por cabeza, pero, nota, lo que dice, cada uno lo que pueda comer. O sea que, sáciate, puedes comer lo que quieras, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. No tomes más. Toma lo que te vayas a comer para todos los que forméis parte de la familia. O sea, la recolección tenía que ser cada familia. O sea, no es que se nombrarán unos recolectores en el pueblo, no. Cada familia que salga y recoja para los de su propia tienda, los de su propia casa. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Dice en el versículo 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Interesante. Lo que cogían, se lo comían, y ni uno pensó que poco cogí, ni otro pensó que he cogido demasiado. Comían. O sea, era un alimento extraordinario. Te lo comías, podías comer más cantidad o menos. Si comías poco, quedabas satisfecho. Decías, vaya, me he quedado lleno. Me siento a gusto, la digestión ligera, pero con el estómago lleno. El que comía mucho no pensaba, uy, qué pesada la digestión, estoy... No, o sea, comías poco, comías mucho, estabas satisfecho. Interesante. Un buen alimento, sin duda. ¿A que sí? Y les dijo Moisés, versículo 19, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ¿qué hizo el pueblo? No todos obedecieron. Como siempre, alguien tiene que llevar la contraria. Siempre hay alguien que va a desobedecer. Dice en el versículo 20 y 21. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Ese es un gran mal de Israel, de la Iglesia, de todos los creyentes en todos los tiempos. No siempre obedecemos a Dios. Dios da instrucciones precisas de lo que tienen que hacer, y algunos de ellos no obedecieron, dice ahí. Mas ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Claro, esto parece como muy simple todo, ¿no? Pero aquí nos podría surgir una pregunta. ¿Y por qué no podíamos coger para mañana? ¿Dónde estaba el problema? He sabido que si Dios lo permite, no se corrompe, porque el viernes cogían la ración para el viernes y cogían la ración para el sábado, así que el viernes guardaban para mañana el maná que al día siguiente comerían y no se corrompía. O sea que Dios establece que de lunes de domingo a jueves tienes que coger lo que vayas a gastar en el día. Si dejas para mañana se corrompe. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor no permite que hoy pueda coger para mañana? Bueno, el otro día ya dijimos y lo leímos ahí. Dios estableció algunas cosas para probar a su pueblo y ver si su pueblo le obedece. Lo primero que aquí vemos es obediencia.
Dios dice, hacedlo así. Si lo haces como Dios dijo, eres bendecido. Si no obedeces, entonces hay castigo. La desobediencia trae castigo y lo que te llevaste se perdió, se corrompió. Entonces tenemos que aprender a obedecer. La obediencia traerá bendición. La desobediencia traerá castigo. ¿Qué quieres? ¿Bendición o castigo? Si Dios les ha dicho, hacedlo así, la pregunta sería ¿por qué ellos no lo hicieron? Bueno, pues ahora apliquémonos esto a nuestras vidas. Si Dios nos da mandamientos, nos enseña, cuando tú lees la palabra, cuando se predica en la iglesia, cuando se da el estudio bíblico aquí cada día, y al escuchar la palabra de Dios, escuchas mandamientos y Dios te dice, mira, tienes que hacer así, tienes que esforzarte más aquí, no hagas esto, deja de hacer aquello. La pregunta es, ¿por qué no le obedecemos? Porque no estamos hablando de maná, pero hablamos de otras cosas y el efecto es el mismo. Igual que el maná se corrompía si desobedecías, cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, cuando desobedecemos, también somos perjudicados, somos castigados. Viene dolor, sufrimiento a nuestra vida, hay pérdida, entonces nos lamentamos. La pregunta será, ¿por qué no obedecemos a Dios siempre que Él nos habla? Y a veces nos hacemos así como los locos, disimulamos, tomamos una actitud como si no va con nosotros, pretendiendo que al hacer así ya no nos va a afectar, o vamos a engañar a Dios. ¿Tú qué crees? Bien, y aquí del versículo 22 en adelante, pues hay una introducción al día de reposo. Si leemos ahí un poquito del 22 al 36, por ejemplo, dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, eso es obediencia a Dios. Ahora lo estáis haciendo bien. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. O sea que al revés, si alguno dijo, no, yo no cojo para mañana, yo mañana salgo y lo prefiero coger. No, no puedes, es día de reposo, no tienes que salir a coger. Es trabajo, no, tienes que reposar. Si alguno sale, no habrá. Dice, no lo hallaréis en el campo. Versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Vaya, espérate que me pongo la mano así. No. Dios les dijo, no cojáis para 2 días, y algunos van y desobedecen y cogen para 2 días y se les pudre todo. Ahora Dios dice, hoy coged para mañana porque mañana no hay. Y al día siguiente algunos salieron al campo a coger y no había. ¿Cómo somos las personas? Cuánta paciencia Dios tiene con nosotros. Salieron a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés.
Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bueno, ampliamos todavía la cosa, fíjate, ¿eh? No cojáis para 2 días, cogían se podría. Viernes, coged para 2 días, cogían no se podrían. Pero es que además el Señor le dijo, guarda un poco, ponlo, dice, coge un gomer, guárdalo, para que sea guardado para vuestros descendientes. O sea que había una porción de maná que va a terminar estando dentro del arca de la alianza, cuando se construya, todavía no está, y ese maná no se va a corromper nunca, va a permanecer ahí por el tiempo. ¿Estará todavía dentro del arca de la alianza? ¿Y si vamos a verlo? No sabemos dónde está el arca, desapareció y no sabemos dónde está. Pero si Dios quiere que algo ocurra, ocurre. Si Él dice, no cojáis para mañana, que se pudre, se pudre. Coged para 2 días, no se pudrirá, no se pudrirá. Esta porción va a permanecer para siempre, permanece para siempre. Dios hace lo que quiere. Bien, os he dicho que aquí se hace esa introducción al día de reposo. Tú sabes que más adelante va a quedar instituido como mandamiento, pero el principio ya está aquí. Y Dios se lo manda al pueblo. Moisés les dice, es día de reposo. Algunos no obedecían, se iban a buscar el maná. No habían asimilado todavía el obedecer a Dios en las cosas que Dios les manda. Y una de estas cosas es guardar el día de reposo como día especial de descanso. Es una institución distintivamente israelita, le corresponde al pueblo de Dios, es el 7º día de la semana y este es el día que le fue dado por Dios aquí en el desierto, de una forma providencial, juntamente con el maná del cielo. Dios les dio otro regalo, descansad un día a la semana, no tenéis que trabajar, es día de descanso. El viernes coger para los 2 días, así el sábado no tendréis que descansar. Este día era un día de eso, de descanso. Más adelante, la propia nación de Israel van a tomar el día Sabbat como un día con mucha actividad religiosa, con mucho sacrificio, muchas cosas, ellos van a estar ahí, pero al principio el día de reposo llega como una demostración de la gracia de Dios. O sea, es un día libre de trabajo, es para que descanséis, es un día de gozo y gratitud por la bondad de Dios. Dios os está sosteniendo, os está proveyendo lo que necesitéis. Entonces, originalmente, el sábado no era un día de pesadas cargas religiosas, porque a veces los creyentes ya toman el sábado o el domingo ahora para los cristianos como días de cargas religiosas y cuidado, ya hemos visto en el estudio de historia de la Iglesia que el domingo era el día en el que los cristianos ya se reunían. Ahí dice, y estando Pablo con los apóstoles el primer día de la semana, o sea, estaban reunidos. Vemos que se recogían ofrendas en esa reunión del día domingo, o sea que los creyentes aprovechaban el domingo para reunirse. Pero hablo de Israel, y que se imponían todos esos rituales y esas cargas, y el domingo para nosotros, el Sabbat para ellos, tenía que ser un día de descanso. No te afanes, no trabajes. Jesús dijo, si tienes una necesidad importante, atiéndela. No fue creado el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. El Señor nos lo ha dado para bendecirnos, no para que nos maldiga. Entonces, si tu animal cae en un pozo en día de reposo, sálvalo. Si tienes que hacer un bien en día de reposo, hazlo. Pero tómatelo como un regalo de Dios, es día de descanso. ¿Cómo te tomas tú el domingo, hermano? Yo sé que la mayoría que me estáis escuchando, el domingo es un día de reposo, de descanso. Y eso incluye, pues vamos a la iglesia, pero no ahí para esforzarnos y trabajar mucho. No, vamos para celebrar delante de Dios, tener comunión los hermanos, predicar la palabra. Es un día de reposo, de descanso. Es un regalo que el Señor nos hizo y tenemos que saber apreciarlo y disfrutarlo.
Sé que quizás alguno está pensando, ¿y qué pasa? Yo, por ejemplo, en mi empresa hacen turnos y a veces me obligan a trabajar un domingo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, según los calendarios laborales, como algunas empresas tienen establecidos estos trabajos de turnos, si el domingo te hacen trabajar, seguro que te dan fiesta otro día, que es el principio de lo que Dios estableció. 6 días trabajarás, el séptimo descansa. Quizás tu orden de trabajo, el séptimo, no coincide en el domingo, o si eras judío en sábado, pero lo que Dios ha establecido es que descanses un día. De hecho, normalmente nosotros ya descansamos más de un día. El sistema laboral en España, en otros países, no sé bien como en todos los países de los hermanos que estáis escuchando, pero en España literalmente se trabaja de lunes a viernes, así que en realidad tenemos 2 días de reposo, el sábado y el domingo. Y después aún hay fiestas por ahí, que aún cogemos más fiestas. En Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: Y acabó Dios en el día de reposo la obra que hizo, y reposó el día de séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando estamos estudiando los domingos esta serie Ciencia y Biblia y estamos detenidos en la creación, dijimos que ¿por qué Dios creó en 6 días y descansó el séptimo? Bueno, dijimos, Dios no se cansa, no necesitaba descansar. También, al ver su forma de crear, podríamos decir, no necesitaba 6 días. Lo podía haber hecho en un instante, igual que dijo, sea la luz, fue la luz. En el mismo instante pudo haber seguido diciendo, y produzca el mar seres vivos, y la tierra, y esto y lo otro. Pero lo hizo de esta forma porque lo que ahí leemos es que Dios, ya en ese momento de la creación, estableció este principio. Trabaja 6 días, descansa uno. No trabajes 7 días. No, necesitas descansar. Nuestro cuerpo está creado con una idea, y es que podemos dar mucho de sí, de nosotros mismos, y esforzarnos mucho, pero necesitamos un periodo, un descanso periódico. Y está establecido, si 6 días trabajas, uno descansas. Esa es la idea, por eso en la creación Dios lo hizo de esta manera. Ya llegaremos, pero déjame que te adelante un poquito, que todo esto va a quedar como un mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 23, 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Bien, notas la finalidad del día de reposo, ¿no? Descanso. Descanso, no solo tú, tu siervo, tu sierva, tu esclavo, tus animales. Hay que descansar. Éxodo 31, 14 al 16. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Y aún te dejo otro, Éxodo 35, 1, 2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. ¿Te das cuenta de que era un mandamiento serio? Descansa. Si lo quebrantas, morirás. Y alguno dirá, ¿y por qué tanta severidad? Bueno, porque Dios quiere que esto realmente
cuaje dentro de cada pensamiento de cada persona. Y te aseguro que este principio se estableció. Porque fíjate que hasta los que no son creyentes siguen ese sistema. Trabajar 6 días, descansar 1. O hoy en día ya trabajar 5, descansar 2. Pero el principio del descanso, el ser humano lo asimiló. Pero a todos nos gusta hacer fiesta. Sí. ¿Y quieres decir que había que ponerlo tan rígido para con que Dios nos diga hacer fiesta un día a la semana? Bueno, yo lo tomo, pero ya, no, o sea, no hace falta que me insista mucho. Es cierto que a todos nos gusta hacer fiesta, pero también a todos nos gusta mucho lo material y la codicia forma parte. Y si puedo trabajar 7 en vez de 6, voy a ganar más y voy a poder comprar más y voy a poder tener más. Y por eso Dios fue tan rígido a la hora de decirnos, no, descansa un día, por lo menos un día cada semana. Y esa idea se estableció bien en la raza humana, porque hasta fuera del judaísmo y del cristianismo, la gente tomó el principio del descanso semanal, hasta el día de hoy. Belén dice, es que realmente quien no descansa acaba muriendo. Y eso es totalmente cierto. Hasta os puedo dar testimonio de ello. Porque yo trabajé en una empresa, cuando era joven, trabajé en una empresa de muebles de oficina. Y resulta que había mucho trabajo y eran otros tiempos. Hoy en día está más regulado todo el tema de las horas extras y todo eso. Pero había mucho trabajo. Fueron los años de la década previa a los años 90, fue final de 80, de la década de los 80 y comienzos de los 90, porque la fábrica que yo trabajaba eran muebles de oficina y resulta que teníamos mucho trabajo porque a esa empresa se le encargó la renovación de la mayoría de los despachos de los políticos que dependían del gobierno de España y tal. Y además fueron los años previos en España, en el año 1992, fueron las Olimpiadas de Barcelona y la Expo Universal que se realizó en Sevilla, en el sur de España. Entonces fueron años los previos fueron años de mucho trabajo, de equipar muchas instalaciones, oficinas, y fueron años de mucha bonanza y bienestar económico. Y en la empresa que yo trabajaba se dio libertad para que pudieses trabajar las horas extras que tú quisieses. Se podía trabajar lo que tú querías. Tú podías decirle al encargado, oye, he trabajado de las 6 a las 2, esta tarde voy a volver a trabajar. Podías hacer doble jornada si querías. Trabajar 16 horas al día. Y sabes que algunos lo hacían. Hombre, yo en aquel tiempo pues también me gustaba si puedo ganar un poco más, pero la verdad es que sinceramente, si trabajas tanto que quieres ganar tanto, pero trabajando tanto ni puedes vivir, ¿para qué? Ya tanto, ¿no? Pues sabes, uno de los operarios de la fábrica, que yo no sé las horas que hacía, pero trabajaba. Algunos vieron el cielo abierto, la oportunidad de ganar mucho dinero, ¿no? Y un hombre, no sé si doblaba turnos, pero trabajaba. Sabes, una mañana no fue mi turno, yo no lo vi, pero una mañana, cuando vinieron el turno de mañana a trabajar, lo encontraron muerto en el vestuario, con un infarto, le dio un ataque al corazón. Se vino a trabajar y parece que cuando fue para cambiarse ya para plegar, para irse, murió. Y todo esto pues se habló mucho en la empresa porque fue como un shock para todos, ¿no? Y muchos reaccionaron y dijeron, vaya, igual no vale la pena trabajar tanto. Si Dios instauró el día de reposo, lo hizo con tanta severidad, hermano, te aseguro que es porque es necesario, seguro. Además, ¿qué te voy a contar? Tú ya lo sabes, ¿no? Qué contentos os ponéis algunos cuando llega el viernes. Y es como que ya lo necesitábamos, ¿o no? Y ya dices, bueno, ya es lunes, ay, otra vez, pero cuando llegas al viernes es como que ya estás agotado, cansado, y solo tomarte ahí ese descansito, desconectar del trabajo, la rutina y todo, como reponer fuerzas, como recargar energía. ¿A que sí? Bueno, tenemos que terminar, mis queridos hermanos, porque hemos llegado al final de nuestro tiempo, así que vamos a despedirnos por hoy. Si Dios quiere, mañana es jueves, así que a las 9 de la noche nos volveremos a encontrar, como cada día,
para abrir la palabra de Dios y estudiarla. ¿Qué os parece? Pues que nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo fuerte para cada uno y que el Señor os bendiga.